Hoy vamos a explorar la increíble historia de Vietnam. Es un relato, es una verdadera epopeya de resiliencia, de guerra y de un renacimiento que, de verdad, desafía toda lógica. Vamos a ver cómo un pueblo forjó su destino contra todo pronóstico. Y esta es la pregunta clave que nos va a guiar, ¿no? ¿Cómo es posible sobrevivir a 1000 años de dominio y a 30 años de una guerra brutal, para luego no solo levantarse, sino prosperar? Porque la historia de Vietnam no es solo sobre sobrevivir, es sobre una capacidad asombrosa para transformarse y florecer desde las cenizas. Para entender el Vietnam de hoy, tenemos que viajar muy, pero muy atrás en el tiempo. Hay que ir a los orígenes de su carácter como nación, un carácter que se forjó en una lucha que duró más de un milenio. Lo que vemos en esta línea de tiempo es una resistencia casi constante. Desde que la dinastía Han los conquistó e impuso su cultura, el espíritu vietnamita nunca se apagó. Siempre hubo rebeliones, como la de las hermanas Trung, dos heroínas que se volvieron un símbolo eterno de resistencia, algo muy parecido a figuras como Juana Zurduy en la historia de Sudamérica. Esta larguísima lucha llega a su punto culminante en el 938, con una victoria clave que les da la independencia. Y ojo, que durante esa era incluso llegaron a derrotar 3 veces a los temibles ejércitos mongoles. Entonces, la clave de todo esto es que 1000 años de lucha, lejos de quebrarlos, crearon un patriotismo y una determinación de acero que iban a definir todas sus batallas futuras contra otros invasores. Ahora, demos un salto en el tiempo hasta el siglo XIX. Después de haber sido independientes por siglos, Vietnam se enfrenta a una nueva amenaza, pero esta vez viene de Europa. Francia impuso un sistema de explotación brutal. Esta Unión Indochina era en realidad una colonia diseñada para una sola cosa: sacar todos los recursos posibles para el imperio. Pero como era de esperarse, esta nueva dominación solo sirvió para reavivar ese espíritu de resistencia vietnamita, y de ahí surgió una nueva generación de líderes revolucionarios. A ver, escuchen esta cita. Suena a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Pues no. Son las palabras de Ho Chi Minh, el gran libertador de Vietnam, un líder que, de una forma muy parecida a Simón Bolívar en Sudamérica, inspiró a su pueblo a luchar por su soberanía, usando, irónicamente, los mismos ideales de libertad que defendían las potencias de Occidente. Y vaya que lo lograron. La batalla de Dien Bien Phu fue una derrota espectacular y humillante para Francia. Una victoria que hizo eco en todo el mundo colonizado. Pero, trágicamente, el fin de esta guerra fue solo el comienzo de otra todavía peor. Y con esto, entramos en el periodo más devastador de la historia moderna de Vietnam. Una era marcada por la Guerra Fría, la intervención extranjera y un conflicto que partió a la nación por la mitad. Este mapa lo muestra todo con una claridad tremenda. El país quedó partido en dos: un norte comunista, con Ho Chi Minh a la cabeza, y un sur capitalista apoyado por Estados Unidos. El norte, casi de inmediato, empezó a ayudar a las guerrillas del sur. Seguro hemos oído hablar de ellas, el Vietcong, a través de una red complicadísima de senderos en la selva, la famosa ruta Ho Chi Minh, que podemos ver trazada en el mapa. Lo que vino después fue la definición de una guerra asimétrica. Por un lado, la superpotencia militar más grande del mundo, con toda su tecnología y bombardeos masivos. Y por el otro, un ejército de guerrilleros que usó su conocimiento del terreno, la selva y una increíble red de túneles subterráneos para desgastar a un enemigo muchísimo más poderoso. Para que nos hagamos una idea de la escala de la destrucción, esta cifra es abrumadora. Sobre Vietnam cayeron más del doble de las bombas que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron en toda la Segunda Guerra Mundial. Es un dato que simplemente cuesta procesar. Y el costo humano fue incalculable. Como mínimo se habla de más de 1.100.000 vietnamitas entre militares y civiles que perdieron la vida. Y algunas estimaciones elevan esa cifra a más de 3 millones. Para Estados Unidos, la guerra también fue una herida terrible, con más de 58.000 soldados muertos, una tragedia que dejó una cicatriz profundísima en la sociedad estadounidense. Finalmente, después de casi 20 años de lucha, las tropas de Vietnam del Norte entraron en Saigón, la capital del sur.
La imagen de esos tanques derribando las puertas del Palacio Presidencial es icónica y marcó el fin definitivo de la guerra y la reunificación de Vietnam bajo un solo gobierno. ¿Pero creen que la historia termina ahí? Para nada. De hecho, aquí es donde empieza uno de los capítulos más asombrosos, la transformación de Vietnam de un país en ruinas a una potencia económica. El punto de quiebre fue una política llamada Doi Moi, que se traduce como renovación. A partir de 1986, el gobierno tomó una decisión radical: abrir su economía al mundo. Permitieron la empresa privada y la inversión extranjera, pero manteniendo su sistema político de partido único. Es un modelo muy particular, una economía de mercado, pero con una fuerte dirección del Estado en los sectores clave. Y el resultado, bueno, llamarlo milagro económico casi se queda corto. Este gráfico lo dice todo, ¿no? En 1985, antes de las reformas, el ingreso por persona era de apenas $159. Para 2023 había saltado a casi 4.300, un crecimiento simplemente explosivo. Es que los logros son impresionantes, de verdad. Pasaron de casi no tener que comer a ser uno de los mayores exportadores de arroz del mundo. La pobreza se desplomó y hoy son un centro de manufactura y tecnología que atrae inversiones de todas partes. Por eso se habla de Vietnam como un verdadero dragón económico de Asia. Y esta es quizá la lección más poderosa de todas. La historia de Vietnam nos enseña que ninguna fuerza, por poderosa que sea, puede someter a un pueblo unido. Y sobre todo, nos enseña que no importa cuán doloroso haya sido el pasado, una nación siempre tiene el poder de reescribir su propio destino.